Desde que era muy niña, se me enseñó que el ser buena persona era el camino ideal, pero nunca pensé que la inocencia y la nobleza también tuvieran que ser castigadas, que fuera malo tratar de portarse bien, de no pecar. Pero lamentablemente crecí en un hogar que era bastante católico. Para empezar, mi madre era de esas mujeres que rezaba todos los días. Tenía un miedo constante al que dirán y también a defraudar a Dios. Mi padre, por su parte, era más duro. También era exageradamente religioso como mi madre. Sin embargo, mi padre era más serio, más distante. Él estaba convencido de que protegerme era encerrarme, prohibirme el contacto con el mundo. Poco me dejaban salir. No me dejaban convivir con las niñas de mi edad, y mucho menos cuando crecí me dejaban enamorarme. Si había algún chico que trataba de pretenderme, mi padre o mi madre de inmediato intervenían. Y yo era bonita, claro que sí, pero mis padres me hacían sentir que eso era un pecado, que yo no merecía ser amada. Así fue prácticamente toda mi vida. Tenía mucha confusión sobre lo que era bueno y lo que era malo, porque finalmente yo sentía que no quería hacerle daño a nadie, daño al mundo, y aún así, mis padres se habían encargado de hacerme la vida imposible. Fui creciendo y ni siquiera en la adolescencia tuve novios, mucho menos salidas con amigos. No sabía cómo funcionaba el mundo, y por ello es que fui bastante ingenua, muy inocente. Ya siendo mayor, después de haber terminado la universidad, justo cuando empecé a trabajar, aquel horario de oficina se había vuelto mi único escape, y también una amiga, Mariana, quien siempre decía que la vida no podía ser solo sacrificio. Ella veía cómo es que mi vida corría, y no se la podía creer de que yo nunca hubiera tenido intimidad a mis 23 años. Mariana me había dicho que ella desde los 15 ya había tenido su primera experiencia íntima. Yo me sentía apenada. Ni siquiera tenía una idea clara de cómo era una relación de ese tipo, de cómo era estar con un hombre en la oscuridad y en la privacidad de una habitación. Yo nada más me sonrojaba y agachaba la cabeza, pero Mariana empezó a comprender mi situación. Ella notaba lo extremadamente tímida que yo era, y al contrario de mi familia, la familia de Mariana era mucho más libre. A Mariana le habían dado la oportunidad de decidir su propia creencia, y de aquí fue que ella tuvo la posibilidad de andar de por aquí y por allá con grupos de amigos, y fue que me platicó por primera vez de la brujería. Al principio eso me daba miedo, pero después yo veía que Mariana no era mala. Ella incluso era amable con la gente, rara vez pasaba corajes, y yo la comparaba con mis papás, quienes eran completamente entregados a la fe católica. Ellos eran corajudos, incluso hasta nefastos. A cada que podía peleaban con quien podían, y aquello me resultaba completamente falso, e incluso empecé a dudar de la existencia de Dios, si aquellas conductas eran el pago por creer y por tener fe. Entonces yo no quería estar ahí. Además, para esos momentos, yo estaba muy peleada con la fe y la religión, porque todo aquello había sido el origen del cautiverio en el que había vivido dentro de una habitación. Mariana empezaba a presentarme amigos. Aquellos se mostraban interesados de inmediato, pues yo era bonita, pero en cuanto me escuchaban hablar, en cuanto trataban de platicar conmigo, yo no sabía interactuar. Yo era como si hablaran con la pared, y terminaban huyendo, completamente asustados. Fueron varias citas las que fueron un completo fracaso, y una tarde tomando un café con Mariana, ella me dijo un comentario que al principio me avergonzó. Eso no se los voy a negar. De verdad que me preocupa tu caso, Susana. Ya hemos intentado de todo y la verdad es que no has podido retener a un galán. Mírate nada más, eres preciosa, pero necesitamos que cambies un poco tu actitud. Deja de ser recatada. Tienes que abrir más tu mente, también tus piernas, por supuesto. Pero sabes, yo tengo una forma en la cual te puedo ayudar. Solo necesito un poco de tu cooperación. Tú dime si quieres y vas a ver cómo todo cambia, cómo empezarás a vivir experiencias las cuales no te vas a arrepentir. Si estás interesada, ¿por qué no pedimos un poco de tiempo para salir temprano el viernes? Unas 2 horas. Y entonces vamos a mi departamento y ahí te platico de qué se trata.
Mariana estuvo muy misteriosa todos esos días. Llegado el viernes, efectivamente no había mucho trabajo. Esos días en ocasiones se nos permitía irnos un poco más temprano. Eso sí, luego teníamos que compensar esas horas, pero no importaba. Los viernes en esos tiempos eran sociales, no como los de ahora. Y por ello es que Mariana y yo salimos directo a su departamento. Me sorprendía que Mariana ya tenía hasta su propio automóvil. Ella tenía una vida que me gustaba, que yo quería tener. Así que todo lo que ella me indicara que yo debía hacer para salir de ese hoyo, lo iba a hacer sin dudarlo. Cuando llegamos a su departamento, ella me sirvió un café. Ella también se sirvió uno. Se prendió un cigarro. Nos pusimos al borde del balcón y allí estuvimos contemplando un poco la ciudad, los autos y a la gente que pasaba. Pues bien, Susana, ya estamos aquí. Yo sé que a lo mejor tú no crees en estas cosas porque fuiste educada de una manera distinta, pero si me lo permites, yo te puedo ayudar a que cambies, a que tu vida dé un giro. Solo necesitamos darle un pequeño toque de brujería y con esto todo será distinto, todo será mucho mejor. Yo sé que a lo mejor te asustan estas cosas, pero ¿qué acaso no estás cansada de todo lo que vives? No te preocupa quedarte soltera toda la vida. Tampoco te voy a obligar a que hagas esto si no quieres, pero créeme que, si me escuchas y hacemos un pequeño ritual, el día de mañana vas a traer una sonrisa y a un galán a tu lado. Yo sentía que no podía hablar, tenía miedo de responder, sostenía la taza de café en mis manos y lo único que pude hacer es darle un sorbo y asentir con mi cabeza, dándole así la aprobación a Mariana para que hiciéramos su dichoso ritual. Después de que se terminó el cigarrillo, me tomó de la mano y me llevó hasta la sala del departamento. Ahí tenía preparada una mesa cubierta con un mantel oscuro. Tenía un candelabro con unas velas negras y pronto ella trajo una especie de charola pequeña de plata. Esta contenía un símbolo que era una especie de medallón, una especie de estrella con varios picos y algunas formas extrañas dentro. Mariana me pidió que me arrodillara frente a la mesa, que colocara las palmas de mis manos sobre esta, y ahí pude ver cómo es que Mariana sacó una especie de daga muy delgada, alargada y afilada, la colocó en una de mis manos y en la otra puso una pequeña nota en la que venía una oración. Ella me dio la instrucción de que yo debía rezar aquello, a como pudiera pronunciarlo. Eran palabras que desconocía, como si se tratara de algún lenguaje antiguo. Yo tenía miedo. Mariana estaba encendiendo las velas, y en eso es como si algo estuviera alrededor nuestro, una energía que no solo pertenecía a la habitación, sino al mundo. Las nubes empezaron a juntarse, empezó a hacer aire, un aire frío y misterioso, y mientras tanto, Mariana hacía sonar una especie de campanilla que tenía un sonido agudo que se expandía y parecía mantenerse vibrando un momento en el aire. Ahora sí, Susana, tienes que leer lo que ves en esa papeleta, pero concéntrate. Imagina la versión de ti que quieres vivir, cómo quieres hacerlo. Todo aquello que puedas visualizar en este momento, lo vas a tener en tu vida. Así que ten cuidado con lo que piensas, con lo que venga a tu mente, porque esto incluso más allá de crear algo bueno para ti, te puede destruir. Aquello me daba terror. Sabía que estaba defraudando a mis padres, pero en ese momento no entendía por qué me preocupaba eso. Lo que sí es que estaba yendo en contra de todas las creencias que se me habían inculcado. Estaba rompiendo mi fe con Dios y estaba abriéndola a energías oscuras, incomprensibles, pero ya no tenía sentido ir atrás. Yo necesitaba ver hacia adelante, a mi futuro, a una nueva vida. Finalmente, después de un par de minutos, terminé de recitar aquello. Yo veía cómo Mariana estaba frente a mí, hincada, con los ojos cerrados y concentrada, respirando profundamente, y al escuchar que terminé, ella se acercó a mí, tomó aquella daga, y con esta me hizo un pequeño corte en la palma. Era tan pequeño como para que solamente escurrieran un par de gotas de mi sangre. Muy bien, Susana. Colocaré esta sangre en el recipiente. Con esto estamos terminando el pacto.
Lo único que te puedo decir es que has comenzado una nueva etapa. A partir de hoy las cosas serán distintas, pero eso sí, tienes que atreverte a vivir este sueño, el cual será tu nueva realidad. Con esta sangre lo estás pactando, pero si te niegas a vivirlo, entonces estas energías que te traerán esto se sentirán ofendidas y entonces puede que las cosas se pongan mal. Esto es una especie de advertencia, porque sí, aquí no hay juegos. La brujería es algo que se toma con delicadeza y seriedad. Por ello es que te deseo mucha felicidad, amiga. Te la mereces. Yo estaba en una mezcla de emoción, confusión y miedo, porque en aquello que yo había pedido era algo bastante sencillo. Yo quería amar. Tenía muchas ganas de que un hombre estuviera a mi lado, que me hiciera suya, que me tomara con fuerza e intensidad y me hiciera sentir mujer por primera vez. Honestamente solo pensaba en ello, quizá porque mis instintos marcaban aquello como el hambre de un deseo, algo que estaba reprimido y que necesitaba salir, que necesitaba experimentar. Mariana me pidió que no le contara lo que yo había pedido. Eso era un tema bastante personal, y a partir de ahí, nuestra vida siguió normal. Cada que yo podía escaparme un poco del trabajo o de la casa, me reunía con ella, y para una ocasión, recuerdo que organizaron una salida a los compañeros del trabajo. Mariana esa noche no podría ir, pues tenía una pariente enferma y necesitaba ir a cuidarla, pero ahí yo sabía que era una oportunidad para involucrarme más de manera social, para conocer a alguien que quisiera bailar conmigo, que quisiera invitarme a salir. Así que decidí ir yo sola. Sabía que tenía que cambiar el rumbo de mi vida, por ello es que le dije a mis papás que iba a salir tarde de la oficina, que no me esperaran, que se durmieran, que ya llegaría yo pasada la medianoche. Mi papá quiso interrogarme, él dudaba de que yo fuera a trabajar, pero le colgué la llamada. Yo quería divertirme, quería vivir. Aquella reunión se daría en un bar de la ciudad. Justo antes de entrar sentía nervios, una especie de calambre en mi pecho. Aquello para mí era una señal de que lo que yo había pedido se estaba por cumplir, de que estaba por recibir lo que yo había pedido. Ya estando ahí dentro, había varios de mis compañeros, los mismos de siempre y uno que otro que eran de nuevo ingreso, y en eso, uno de estos se acercó conmigo. Era un chico apuesto, su pinta no era la más formal de todas, pero el hecho de que se acercara para mí ya era ganancia. Aquel tipo se llamaba Humberto. Él se acercó, me sirvió un trago. Se empezó a fumar un cigarro mientras me sacaba plática. No sé por qué ni de dónde me surgió, pero yo tenía una seguridad que ni siquiera yo me conocía. Sentía que estaba rompiendo muchos límites y aquello le empezó a cautivar a Humberto. En cuanto pusieron música, nos paramos a bailar. Yo muy segura. Ni siquiera sabía, pero el chiste era convivir. Aquel joven me hacía reír y la verdad es que me empezó a gustar. Tenía buen físico. Se notaba que hacía ejercicio, llevaba una camisa de manga larga ajustada y me encantaba cómo se le marcaban los hombros, los pectorales. Se notaba que tenía el abdomen bien trabajado y de lo demás ni me lo podía imaginar. La verdad es que eso me seguía causando timidez. Pero como era de esperarse, aquella noche ese joven sabía muy bien lo que quería de mí. Por ello es que me pidió que fuéramos a un lugar más privado. Yo tenía miedo y casi tartamudeando le dije que sí, que me llevara donde él quisiera. Yo sabía lo que ya iba a pasar y de esta forma es que nos subimos a su auto y fuimos a parar a un motel de paso. Ni siquiera nos importó dejar atrás la reunión. Todos los demás nos vieron salir y en ese momento ni siquiera me vino a la cabeza de que salir de esa forma hacía demasiado evidente lo que ocurriría. Mientras tanto yo solo quería disfrutar y créanme que así fue. Aquella noche sería mi primera vez. Aquel muchacho se veía muy experimentado porque me besaba de una forma que me gustaba mucho. Yo apenas si sabía cómo mover los labios, me sentía como una tonta, pero él lo notó y se portó como un caballero. Me da la impresión de que es tu primera vez, Susana. Lo puedo notar porque tienes miedo. Mírate, estás temblando. Pero por favor confía en mí. Te voy a tratar bien. Créeme que para un hombre
El mejor regalo que una mujer le puede dar es entregarle su virginidad. Y eso me vuelve especial. Y de esa manera así te trataré, con cariño, con amor. Porque tú me gustas para algo más. Lo puedo ver en tus ojos. Eres de esas mujeres de las que ya casi no hay. Ven a mis brazos, Susana. Entrégate a mí. Te prometo que no te va a doler. Seré lo más cuidadoso posible. Y vas a ver cómo te terminará gustando. Fui directo a los brazos de Humberto. Empecé a acariciar su pecho, sus brazos, sus hombros. Era un hombre que trabajaba bien en su cuerpo. Y yo empecé a dejarme llevar. Nomás cerré los ojos y dejé que él hiciera casi todo el trabajo. La verdad fue una experiencia que al principio me estaba traumatizando, pero conforme fueron pasando los minutos, yo empecé a sentirme bien, cómoda, segura junto al cuerpo de aquel muchacho. Les juro que me trató muy bien. Él supo cómo hacerlo, cómo moverse, hasta que finalmente me llevó a un éxtasis que jamás antes había vivido. Aquello para mí fue como haber tocado el cielo por un instante, y sabía que, al haber abierto las piernas esa noche, le había abierto las puertas de mi corazón, de mi vida, de mis fortalezas y también de mis debilidades a ese muchacho. Aquella noche finalmente regresé a mi casa. Mis papás me regañaron porque yo olía a alcohol, pero yo ya no estaba para aguantarlos. Sabía que vivía en su casa, pero tenía que ponerles un límite. Tras una discusión, ellos me dijeron que si yo quería hacer lo que quisiera, que entonces me largara de su casa, porque ese era un hogar católico, que ahí reinaba la palabra de Dios y que entonces no dejarían que el pecado pisara y contaminara nuestras vidas. Pero después de aquello, yo empecé a juntar dinero. De hecho, ya tenía una cuenta abierta. Fueron pasando un par de semanas, después un mes. Todo aquel tiempo estuve saliendo a escondidas con Humberto, porque él me daba algo que me gustaba mucho, que ya no quería dejar de probar. De alguna forma me hice adicta a él. A veces nos encerrábamos en el baño de la oficina, discretamente, pero evidentemente no siempre teníamos la posibilidad de utilizar protección. A veces eso no importaba, simplemente saciar el instinto. Yo ya tenía la idea de independizarme, de irme lejos de mis papás, pero justo cuando estaba lista para ir a buscar un lugar para rentar, hubo otra circunstancia que se me atravesó. Estando en la oficina, un día de repente, me tocó ver cómo Humberto, en uno de los pasillos, estaba dándose besos con otra compañera. Sus manos estaban en su parte trasera y se deslizaban como si él fuera un maldito hambriento. Aquello me partió el corazón, pero en el fondo también sabía que Humberto y yo no teníamos una relación formal. Aquello no había sido concretado. Ya me di cuenta que éramos solo amantes, que solamente a lo mejor me estaba usando, pero aún así, interrumpí aquella interacción y las lágrimas salieron de mis ojos. Le dije a Humberto que era un hijo de la chingada, que cómo se había atrevido a jugar conmigo. Él fue rápido a tratar de consolarme, pero le dio una cachetada y le pedí que ya no se acercara a mí. Estuve llorando en mi escritorio todo el día. Quienes me veían me preguntaban qué pasaba, y yo les decía que eran temas de mi familia, que me dejaran en paz. Pero si aquello era un problema, no se dimensionaba con lo que estaba por venir, porque créanme que no me esperaba que al par de días me empezaran a llegar síntomas de mareos, de náuseas. Incluso casi me desmayé. Aquello encendió las alertas, y Mariana, mi amiga, ya estando enterada de todo y sintiéndose también muy enojada con Humberto, me pidió que me hiciera un examen, solo para descartar un embarazo. Aquello me puso nerviosa al instante, como que un embarazo. Eso no podría ser posible, pero aún así, como un par de días después, yo seguía con malestares. Terminé haciéndole caso a Mariana y ella me acompañó al médico. Los resultados no eran para nada lo esperado. En efecto, yo estaba embarazada de aquel miserable, de aquel patán. Yo no sabía qué hacer, porque aquello me podía costar muy caro. Y esto también era solo el principio de la peor pesadilla en mi vida. Para empezar, yo no sabía cómo ocultárselo a mis padres. Sabía que tenía el tiempo contado porque un embarazo, por naturaleza, es notable a cierto tiempo. Tenía solo un par de meses para saber qué hacer,
y de inmediato lo primero fue contárselo a Humberto. Yo ya no esperaba estar con él, aquel era un miserable, simplemente quería que supiera las consecuencias de haberse burlado de mí. Pero en cuanto se lo dije, él se transformó en un hijo de la chingada, porque negó que ese niño fuera de él. Bueno, Susana, pues ¿qué te puedo decir? Como tú te diste cuenta, pues me aflojaste muy rápido. ¿Cómo puedo asegurarme de que eso no pasó antes con otros muchachos? Que solamente fingiste ser una persona sin experiencia. Luego se nota que eres mañosa, que sabes cómo engatusar a un hombre, cómo engañarlo. Pero a mí no me vas a ver la cara. Seguramente ese hijo es de otro, así que ni me vengas a pedir nada, dinero mucho menos. Sabía que esperaría una respuesta de ese tipo, así que solo me alejé, pensando que ahí se terminaría todo con él, pero no. Al final hubo otras sorpresas muy desagradables que tampoco me esperaba. La primera es que Humberto ya era casado. A mí solamente me utilizó como una diversión, para pasar el rato. Y la otra, la cual me destruyó, es que él era pariente del gerente, y a razón de esto, cuando fue a chismearle de que me había embarazado, de inmediato fui llamada a Recursos Humanos y fui despedida. Aquello era completamente injusto. No tuve forma de reclamar, simplemente se me entregó un cheque, el cual ni siquiera era tan grande, y también se me dio una patada, con la que se me echó como a un perro. Todo el mundo se me venía abajo. Yo estaba llorando y llegué a mi casa. En cuanto mis padres me vieron así, me empezaron a hacer preguntas, y ahí yo ya no pude contenerme. Les platiqué que me habían corrido del trabajo, y mi mamá de inmediato me abrazó. Me dijo que no me pusiera así, que no era para tanto, que ya encontraría otro empleo y las cosas se solucionarían. Pero en eso le solté la otra bomba, la de mi embarazo, y ahí, de inmediato, de estar sintiendo una empatía hacia mí, ella casi me aventó, me rechazó, puso una cara de asombro. A la misma vez mi padre, y muy enojado, me dijo: «Ya sabía yo que andabas en malos pasos, Susana. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos una familia decente, una familia de ética, de religión. Tenemos la fe en Dios muy marcada. Y yo no voy a tolerar el pecado aquí. Eres una sucia. Y por eso te pido que te largues de mi casa. Así como tuviste la valentía para abrir las patas, ahora por favor hazte responsable. O bien, pídele al que te hizo esto, que se encargue de ti. Para mí ya no eres mi hija, ya no existes». Mi madre trató de abrazarme. A ella, aunque le impactó, sintió empatía, pero mi padre la detuvo. «No te le acerques, Norma. Si lo haces o sé que le ayudas a esta cualquiera, entonces también te vas tras ella. Así que no te atrevas a desafiarme, a desafiar los valores de esta familia». Aquello para mí fue el golpe más terrible. En un solo día mi vida se había derrumbado, había tomado un giro completamente distinto, un camino diferente, y ya no me quedaba más que tratar de sostenerme, de enfrentar esa realidad. Ese mismo día hice una maleta, ni siquiera me despedí de mis padres. Me subí a un taxi y me fui a la zona central de la ciudad a buscar un cuartito donde rentar. Aunque tenía lo que me habían dado con el cheque del trabajo, aunque tenía algunos ahorros, aquello no era mucho. Por lo tanto, no me quedó más que rentar un pequeño lugar, un cuarto apenas con lo básico, de unos pocos metros, prácticamente en un lugar ciertamente marginado, lleno de peligros, pero ahí se convirtió aquello en mi escondite. Yo ya no quería saber del mundo, ni siquiera quería ver a mi amiga Mariana. Sabía que su brujería me había metido en ese problema, porque yo había pedido un deseo, que un hombre me llevara a sus brazos, que me hiciera mujer. Aquello ya se me había cumplido, pero a un precio muy alto, y yo ya no quería sufrir. Cambié mi número de teléfono, ya no quería saber de nadie, quería estar lejos de todos. Yo sabía que Mariana estaría de mi lado, pero yo sentía mucha vergüenza, porque había sido embarazada por un infeliz, por un patán, y eso me avergonzaba. Aquellos fueron los días más fríos de mi vida, los más oscuros. Justamente aquello ocurrió cerca de las fechas navideñas, y cuando llegó el 24 de diciembre, yo veía desde la ventana de aquel cuartucho
como todos se movían, celebraban, compraban cosas, iban de un lado a otro, sonreían y se felicitaban. Pero yo en ese instante estaba completamente hundida en un lugar lleno de frío, de soledad, de desesperanza. Recuerdo que estaba yo ahí, sentada en un pequeño sillón, al costado de la ventana, simplemente llorando, mientras me acariciaba mi barriga, hablándole a mi bebé, que era lo único que tenía y por el cual yo debía seguir con bien, porque créanme que en otro caso yo me hubiera arrebatado de este mundo. Sin embargo, comprendí que la vida me había dado una nueva fuerza, una motivación. Aunque estaba sola, tenía que encontrar la forma. Aquella noche no me quedó más que pedirle perdón a Dios, a ese Dios que tanto yo había negado, al cual hice a un lado para abrirme a las energías de la brujería, de la maldad. Créanme que lloré y lloré, pero le supliqué que me perdonara, que me mostrara el camino, ya no tanto para mí, sino para la pequeña criatura que venía en camino a este mundo. Ese día toqué el fondo más oscuro, más profundo. Me di cuenta que estaba sola y que nadie iba a ver por mí, nadie me iba a dar la mano. Por tanto, yo tenía que buscar mi propio camino, mis propias formas. Yo diario rezaba, le pedía a Dios su perdón, que me iluminara, y créanme que ahí me di cuenta de que pese a que hasta la fecha sigo pensando que la religión, que el fanatismo a la iglesia y todas esas cosas son algo que más allá de ayudar a la gente termina enfermándolas. Yo lo que puedo ver y sentir, al menos en mi experiencia, es que Dios existe. Quizá no en la manera que nos lo han contado, pero Él está ahí presente, en todas partes, esperando a todo aquel que quiera acercarse. Porque finalmente, yo les juro que sentí un cambio. En cuanto empecé a acercármele, se me fueron abriendo otras puertas, conseguí un nuevo empleo. Esto me dio una seguridad, y con los ahorros que tenía me fui a rentar una casita, una en mejores condiciones. Ya con el trabajo me la fui llevando. Empecé a estabilizar mi vida, mi salud. Pude acudir a las citas con el ginecólogo, y por suerte todo mi embarazo ocurrió de buena fe, y finalmente mi hijo vino al mundo. Aquello fue el milagro más grande. Ahí entendí que la vida es una cosa maravillosa, que aunque esconde muchas cosas que no podemos comprender, siempre están ahí presentes, en el día a día, en pequeños y grandes detalles. Y créanme que hasta el día de hoy, pese a que estoy lejos de mi familia, sigo siendo una persona fuerte. Me costó mucho trabajo reconstruirme. Recuperé la amistad con Mariana y hasta la fecha de vez en cuando nos vemos, platicamos. Yo le he platicado mi experiencia, de cómo Dios me perdonó, de cómo es que después de haber usado la brujería, Él me abrió las puertas a la verdad, a la luz, y cómo es que hoy en día, en mi vida, después de tantos años que ocurrió aquello, finalmente encontré un buen hombre, uno con el que hoy he formado una familia, con el que soy feliz, con el que no me falta nada, y sé que estará conmigo de buena fe. Sin embargo, también es de mencionarles que todo acto trae su consecuencia. Eso es una ley de la vida que nunca puede romperse. Quiero contarles brevemente lo que pasó con Humberto. Esto lo supe mucho tiempo después de voz de Mariana, y es que aquel miserable que me embarazó a mí, también embarazó al mismo tiempo a otras 2 compañeras de la oficina. Aquello le armó un gran escándalo, porque al ser él casado, su esposa lo demandó de divorcio y le quitó todo, y encima, aquellas 2 muchachas embarazadas también lo denunciaron. Dicha situación fue demasiado para que Humberto lo soportara. Él tendría que pagar prácticamente 2 pensiones alimenticias, y aún sabiendo que ya había perdido todo, a él no le importó, y decidió buscar la salida más fácil, si es que se puede decir así, porque un día, él decidió quitarse la vida, arrebatarse de este mundo de una forma horrible. Su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol en la zona de unos barbechos. Aquello ocurrió durante la noche, y al día siguiente unas personas que pasaban a hacer ejercicio encontraron el cuerpo colgado de aquel árbol. Sus ojos saltados y la lengua de fuera fueron una imagen horripilante para quien lo descubrió. Se llamó rápido a la policía para que retiraran el cuerpo de ahí, para que se le diera sepultura. Y aunque muchas personas que se quitan la vida suelen dejar alguna carta, algún testimonio que justifique su acto, Humberto no lo hizo.
pero era evidente que él no podía soportar el peso de la realidad que él mismo se puso encima. Él prefirió esa salida antes de que hacerse responsable de aquellos hijos que había traído al mundo. Sé que es triste, pero también de ahí parte el entender que aquel que se aleja de Dios, de la luz, siempre terminará por los caminos más oscuros, que la bendición estará lejos de su vida. Y aunque yo no me considero una persona religiosa porque no voy al templo, siempre tengo fe en Dios. Trato de ser buena persona, porque para mí la mejor religión es la de ser buen ser humano, el de compartir, de ayudar al más necesitado. Eso es lo que nos une como personas, como humanidad, lo que nos hace trascender como sociedad. Sin embargo, no todos piensan de esta forma, y por eso el mundo es un caos. Y aunque reconozco que una parte de ese caos me tocó a mí para poder despertar, sé que el mundo se está destruyendo, que a lo mejor el diablo, el mal, están ocultos en la mente de la gente, pero eso ya es otro tema más profundo. Yo simplemente quería contarles mi experiencia con la brujería y cómo es que me acerqué a Dios. El cómo la vida sí da segundas oportunidades, sin importar qué tan hondo hayamos caído en el abismo, en la oscuridad, porque al final la luz siempre te encontrará, y como en mi caso, podrás sanar todas tus heridas y mostrarte una nueva vida para que seas feliz.